Buen día para todos, gusto en saludarlos. Comienza UNASPU TV a través de la red y ya se darán cuenta que el comienzo es diferente. Estamos sin tapabocas. Ustedes saben la resolución del gobierno de levantar la emergencia sanitaria hace algunos días. Bueno, ha ido permitiendo de que muchos dejaran tapaboca, aunque siempre, y ahora con Daniel vamos a hablar de eso, ¿no? Está la salvedad que han hecho algunos especialistas en el tema, que han estado integrando el GACH inclusive, de que tampoco es aflojar del todo, decir, bueno, dejamos el tapaboca y en algunos lugares cerrados o de mucha gente no lo usamos, que el criterio común acá es el más importante, pero yo diría tener mucho cuidado y responsabilidad, ¿no? En este caso estamos con Daniel separados y bueno, intentando de a poco volver a esa normalidad que no ha sido fácil en 2 años. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas mañanas. Buena mañana, estamos bien, no es para menos, yo creo que es un hecho importante que el gobierno haya llegado a la conclusión que en esta situación se podían levantar las medidas que estaban planteadas. De todas maneras, yo creo que esa resolución no tiene solamente una explicación sanitaria, sino que hay otras necesidades que, por ejemplo, el turismo, el trabajo, una cantidad de razones por las cuales se toma la medida. Yo creo que tenemos que tomar las resoluciones del gobierno, pero sin dejar de pensar en que, bueno, que todavía el tema no está liquidado, no está resuelto, no está todavía normalizado a nivel mundial. Ya los hechos de estos 2 años de pandemia nos han mostrado lo que pueden ser capaces de, la velocidad que puede ser capaces de contagiar, como fue la última cepa que nos llegó. Al mismo tiempo, por lo tanto, hay que tener en cuenta que vivimos en un mismo mundo, en un mundo que hoy es mucho más rápido los contagios, por lo menos el último que hemos tenido recientemente, el que todavía está presente entre nosotros, no ha terminado, no ha dejado de haber consecuencias de la pandemia. Tuvimos esa gran cosa que fue la de encontrar vacunas que fueran tan eficientes, resueltas en tan poco tiempo, que permitió respirar, que permitió salir de aquella horrible situación que tuvimos, que nos metió a todos para adentro, en el sentido de que yo recuerdo siempre, porque me parece que hay que acordarse, cuando teníamos las personas mayores de edad, teníamos horario para ir a hacer las compras, era de 8 a 10 de la mañana. Cuando veníamos y había que limpiar todo a la entrada de la casa, de la llave, el pestillo de la puerta, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que no tenemos que olvidarnos de lo que hemos pasado y de los que hemos perdido, porque son más de 7.000 personas que fallecieron a consecuencia del COVID. Por lo tanto, no tenemos que tirar en saco roto. ¿Eso quiere decir que tenemos que mantenernos paralizados en la situación? No, tenemos que analizar e incorporar de que hemos pasado 2 años, que en esos 2 años ha habido unas cuantas situaciones distintas, que hoy existen una vacuna que en el caso del Uruguay es alta el porcentaje de vacunados, que estamos en un continente que también es alto el porcentaje de vacunación comparado con otros continentes, es el continente del mundo que más se ha vacunado, es decir, en nuestra América Latina, y dentro de ella Uruguay está muy bien posicionado en cuanto a la vacuna. Por lo tanto, a nosotros nos parece que tenemos que tomar en cuenta eso, pero al mismo tiempo saber que vivimos en un mundo que el contagio puede llegar a ser nuevamente, nadie dice lo contrario, de que puede haber un repunte. Entonces, yo creo que lo lógico, lo que se puede desarrollar de manera responsable, es seguirnos cuidando, en el sentido de que, bueno, se puede estar como ahora en determinadas condiciones sin el tapaboca,
pero el tapaboca vino para quedarse. Es decir, allí donde vamos en un ómnibus que está lleno de gente, hay que ponerse un tapaboca. Si entramos en un local comercial o del carácter que sea, donde hay muchas personas y que se quedan allí, no hay una ventilación adecuada, hay que ponerse el tapaboca. Es decir, no hay que facilitar, porque hemos pagado muy caro por esto, y sería una pena que tuviéramos, y doloroso además, que tuviéramos que volver a pasar por una situación sin necesidad, porque podemos ir desarrollando nuestras actividades, viviendo mejor, recuperando movilización, el caso nuestro en las asociaciones, en la UNASPU, cómo con los cuidados del caso vamos haciendo eso. Nosotros creemos que es necesario que Raigón vuelva a abrirse nuevamente, porque son muchos los compañeros y las compañeras, en particular aquellos que ganan jubilaciones y pensiones bajas, que es una oportunidad muy buena el de poder ir a Raigón, y por lo tanto nosotros decimos, ¿por qué el directorio del BPS no está tomando la decisión de abrir Raigón definitivamente, cuando hasta el Poder Ejecutivo ha dicho se puede y ha levantado todas las medidas? Y decimos Raigón porque es una institución, es un lugar que pertenece al gobierno, al BPS, y que por lo tanto es un lugar donde hay que aprovechar para que las personas mayores que han estado en situaciones de encierro, de poca comunicación, padeciendo la pandemia, que ahora tengan, con los cuidados del caso, la posibilidad de por lo menos realizar salidas de 2, 3, 4 días, como puede ser allí en Raigón, y o si no por el día. Digo, ¿cómo hacemos para que haya la posibilidad de respirar, de salir de la situación de encierro que tanto daño nos ha hecho y que tan necesario es para la recuperación de la salud mental y de la parte psicológica de todos nosotros, salir de esta situación? Por lo tanto, valorar como muy positivo esto, pero al mismo tiempo saber que tenemos que seguir teniendo ciertos cuidados. Aparte de ahí, ingresamos ahora en una etapa del año donde los fríos comienzan a sentirse y aparecen resfríos, aparecen un montón de cosas, sí, ¿no? Justamente los científicos nos hacen recuerdo de que una característica, y si será importante el uso de la mascarilla, que en estos 2 años que estuvimos usando la mascarilla, no se repitieron determinadas enfermedades que son propias, por ejemplo, que son de tipo, por ejemplo, resfríos, gripes, etcétera, etcétera, que tanto daño nos hace, y tomando esa medida porque claro, si hay una etapa de frío, de mucho resfrío, gripe, uno se puede contagiar con ir en un ómnibus, sin duda. Se está contagiando a un local lleno de gente. Por lo tanto, creemos que esas cosas tienen que ser un aprendizaje positivo que nos deja la pandemia, ¿no? Por lo tanto, en nuestra humilde experiencia y dentro de nuestra humilde visión, entendemos que tenemos que ir zafando esta situación de aislamiento y todo eso, pero con los cuidados del caso, sin olvidarnos. Alcohol en gel, lavado de manos. ¿Va a cambiar, Daniel, a partir de esto, lo cotidiano nuestro? ¿O nos olvidamos dentro de un par de meses y esto ya pasó? Yo creo que las personas mayores somos un sector de riesgo. ¿Por qué? Porque todas las personas mayores tenemos alguna nana. Claro. Y cualquier infección, cualquier enfermedad encuentra una mejor posibilidad de contagio cuando encuentra una situación de que las personas están desde el punto de vista de su enfermedad, de sus problemas, más débil. Vulnerable. En la medida que estamos bien, y la edad es un elemento que indudablemente por algo siempre estamos diciendo que se baje los tickets y las órdenes, porque las personas mayores somos los que consumimos más
atención a la salud. Y precisamos los médicos, los especialistas, deberíamos de tener suficientemente lo que son aquellos especialistas que tratan a las personas mayores, porque es una situación y una etapa de la vida muy distinta a la de otra etapa de la vida, y que es necesario tener los especialistas que se dedican y que estudian para eso. Por lo tanto, el gerontólogo debería de estar mucho más a mano y de tener mucho más participación en la atención de la salud de las personas mayores, de nuestra propia psiquis, de nuestra propia situación en lo físico, en cuanto a las enfermedades, pero en general es una mirada diferente las personas mayores y la problemática de las personas mayores, que es lo que tienen. No lo digo yo, lo dicen los científicos, los que saben, los que han estudiado, en aquellos países donde se aplica ese tipo de contención a las personas mayores, ¿no? La vacuna ayer jugó un papel muy importante en todo esto, ¿no? Sí, claro, eso es sin duda. Además, seguramente tenemos un alto porcentaje de personas vacunadas, porque en Uruguay hay una experiencia y una práctica de la vacuna, de que vamos a la escuela. Es muy cierto. Ya estamos en eso, y por lo tanto la reacción en nuestro país de tener un porcentaje tan alto está favorecido. Por ello, más allá de no desconocer todos los esfuerzos que desde distintos lugares se ha hecho, también producto porque hay una comprensión de que frente a esos problemas hay que vacunarse. Y a los científicos que han orientado esta situación que hemos vivido, y a las autoridades que cuando correspondió tomaron las medidas del caso, ¿no? Científicos que, bueno, han sido fundamentales, ¿no? Y la gente los ha reconocido de esa forma, ¿no? El aporte ha sido muy importante, ¿no? Sí, de todo el personal de la salud, en realidad, ¿no? Porque hubo momentos donde los propios médicos, por ejemplo, profesionales, decían que en ese momento lo que estaban pasando lo más mal era el personal de enfermería o lo que tenía que ver con los que andaban en la calle. Claro, más expuestos. Yo me acuerdo cuando lo más duro de la crisis, el problema que había que salir afuera y cómo el personal de la salud se arriesgó y estuvo a la altura de las circunstancias para jugar el papel que jugó. En aquellos momentos donde lidiar con una persona contagiada era muy complicado y había que tener un temple muy especial para poder cumplir con esa misión. ¿Hay un debe a ese personal de la salud en el agradecimiento? Y yo creo que en algún momento hay que... Más allá del aplauso que se dio más de una vez, ¿no? Sí, pero eso solo... Y yo creo que también hay que hacerlo tratando el problema del personal de la salud de manera distinta como lo hemos tratado hasta ahora. Por ejemplo, si en función de una resolución, de una respuesta, de un logro, como puede ser bajar algún puntito o alguna décima de punto del déficit fiscal, entre eso y los 1.500 que Salud Pública da de baja porque eran contratados para el COVID, así, sin saber dónde va a ir esa gente, en qué situación va a quedar, me parece que no, el resto no estamos a la altura, y en particular quienes toman las decisiones. Que arriesgaron su vida, ¿no? Y a nosotros nos parece que sí, que arriesgaron su vida. ¿Y cuántos? ¿No? ¿Cuánto pasaron? ¿Cuánta fuerza tuvieron que tener para vencer el miedo? Porque todos teníamos miedo. Totalmente. ¿No? Por lo tanto, yo creo que es una deuda que tenemos con ese sector, y ojalá se revea esa situación como la de haber dado de baja, porque se terminó la pandemia, prácticamente hizo la respuesta, a 1.500 funcionarios de salud pública de ACE que habían sido justamente incorporados para atender esa situación. Por otra parte, yo pregunté que está todo bien en la salud, no necesitamos ese personal.
Además, viéndolo desde ese punto de vista, Claro. yo creo que hay que poner como central en el problema de la preocupación que debe de caracterizar a nuestra sociedad y que debe tener ese toque de humanidad que hemos sabido tener, hay que retomarlo, ponerlo en el centro de todo, y que eso debe ser la enseñanza debe ser eso. Es decir, cómo hacemos para que los mejores de todos nosotros en una circunstancia como esa reciban, no solamente los que salen en la televisión, sino que todo el personal que se jugó por todos nosotros. Una pausa, Daniel. Seguimos compartiendo la mañana acá en Unaspu TV con temas que después van a venir. No nos olvidamos, vamos a hablar del ajuste, de muchos temas, ¿no? Sí. Pero esto era importante, Daniel, porque marca ahora otra visión de futuro, ¿no? Sí, marca, tenemos una situación compleja, la pérdida es mucha. Es una pérdida que a veces uno en lo cotidiano la va perdiendo, la sensibilidad, eso que te tiene que estar permanentemente, tenemos que estar, y eso no quiere decir vivir atados a las dificultades, no, tenemos que incorporar y reconocer que ha habido una situación difícil, que esa situación difícil ha afectado a muchos de nosotros, integrantes de esta sociedad, de todas las edades, y que no tenemos que olvidarlo, que tenemos que trabajar para darle lo necesario para que la necesaria recuperación de esta situación que estamos todavía atravesando no debe ser dejada de lado e ignorada, sino que tenemos que tener la capacidad como sociedad de desarrollar lo que hay que desarrollar, lo nuevo, el estudio, todo, la investigación, el trabajo, todo, pero también tenemos que seguir trabajando con lo que son las necesidades de los más débiles y los que más han sufrido en esta pandemia. Por lo tanto, yo creo que eso es lo que no tenemos que olvidar. Una pausa y seguimos.